Londres. Junio de 1942. El mayor general Dwight Eisenhower bajó del tren en la estación de Paddington hacia una ciudad que parecía haber sido usada como blanco para ejercicios de artillería. El vasto techo de vidrio de la estación estaba rasgado en lugares, sus huecos toscamente parcheados con lonas. Cerca, bloques enteros no eran nada más que escombros y maleza. 2 años después de que cayeron las bombas. Un autobús rojo de 2 pisos pasó rodando, sus ventanas tapadas con hojas de madera contrachapada. La gente se movía por las aceras con determinación silenciosa, vestida con abrigos desgastados, rostros delgados por largos meses de racionamiento. Echaron un vistazo al uniforme impecable estadounidense de Eisenhower, con algo que podría haber sido curiosidad, o podría no haber sido nada en absoluto. Habían visto demasiado para quedar impresionados por las estrellas de un general. Eisenhower había venido a asumir el comando de las fuerzas estadounidenses en Europa, encargado de construir la alianza que un día invadiría la Europa fortaleza de Hitler. Había leído los informes, estudiado los mapas, memorizado las cifras. Nada de ello lo preparó para la realidad física de una nación que había estado luchando sola durante 2 años. Cada edificio contaba una historia. Cada rostro llevaba peso. Esta no era la Gran Bretaña de pompa y ceremonia que había imaginado. Esto era algo más duro, algo moldeado por el fuego, algo que no se rompería. Más tarde escribiría que esperaba encontrar un país al borde del colapso, agotado, desesperado por el rescate estadounidense. En su lugar, encontró a un pueblo que había mirado al abismo y decidido escupirle de vuelta. Gran Bretaña. Se mantiene sola. 2 años antes, en junio de 1940, Gran Bretaña había enfrentado el momento más desesperado en su historia de 1000 años. Francia había caído en apenas 6 semanas. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada de Dunkirk, dejando atrás casi todo su equipo pesado. Noruega estaba perdida. Los Países Bajos estaban perdidos. Las islas del Canal caerían en días. Cada potencia europea importante excepto la neutral Suiza y Suecia estaba ahora o conquistada por la Alemania nazi, o aliada con ella. La Unión Soviética estaba atada a Hitler por un pacto de no agresión. América permanecía firmemente neutral, separada por un océano y la opinión pública. Gran Bretaña y su imperio se mantenían solos contra una máquina de guerra alemana, que acababa de demostrar que podía aplastar los ejércitos combinados de Francia, Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos en 46 días. Winston Churchill, primer ministro por apenas un mes, se dirigió al Parlamento el 4 de junio. El discurso se volvería famoso por su desafío, pero la realidad que describió era catastrófica. 30.000 hombres muertos, heridos o capturados en Francia. Miles de toneladas de municiones abandonadas, 1000 cañones perdidos. Todos los tanques y vehículos de transporte del ejército dejados atrás en las playas. Gran Bretaña ahora enfrentaba la perspectiva de invasión con un ejército maltratado, solo un puñado de divisiones y una línea costera imposible de defender completamente. Las matemáticas eran despiadadas. Los generales alemanes ya estaban preparando la Operación León Marino. Tenían 4 millones de hombres bajo armas, 3.000 tanques, y control de la línea costera europea desde Noruega hasta España. La Luftwaffe tenía más de 3.000 aviones. La Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña tenía menos de 700 cazas operacionales. En Washington, los planificadores militares estadounidenses daban a Gran Bretaña 3 semanas, quizás 6, si la suerte aguantaba. El embajador Joseph Kennedy, observando desde Londres, envió cables insistiendo que la derrota británica era inevitable y advirtiendo a América de no atar su futuro a un barco que se hundía. No estaba solo en ese punto de vista. La mayor parte del mundo esperaba que Gran Bretaña buscara términos, alcanzar algún acuerdo con Hitler que pudiera preservar el imperio y evitar la invasión de la isla. El gobierno británico no buscó términos. En su lugar, se preparó para luchar en las playas, en los terrenos de aterrizaje, en los campos y en las calles. Se removieron señales de carreteras para confundir a los invasores.
Se construyeron casamatas y obstáculos antitanque. La Guardia Nacional fue armada con lo que pudiera encontrarse: escopetas, armas improvisadas, incluso picas. Churchill le dijo a sus ministros que si la isla fuera invadida, el gobierno se movería a Canadá y continuaría la guerra. La Marina Real navegaría hacia el imperio. Gran Bretaña podría caer, pero no se rendiría. La batalla de Gran Bretaña. La primera prueba real llegó en los cielos. En julio de 1940, la Luftwaffe comenzó con ataques de sondeo contra el tráfico marítimo británico y objetivos costeros. En agosto, el foco se desplazó hacia aeródromos de la RAF y fábricas de aviones. La batalla de Gran Bretaña había comenzado. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, estaba supremamente confiado. Creía que podía destruir la RAF en 4 días, destrozar la moral británica en 4 semanas y despejar el camino para la invasión. Los pilotos del mando de cazas de la RAF estaban superados en número casi 3-1. Muchos apenas tenían 20 años. Volaban Hurricanes y Spitfires, lanzando 4, 5, a veces 6 salidas en un solo día. Despegaban, ascendían a 20.000 pies, luchaban por sus vidas contra cazas y bombarderos alemanes, aterrizaban, reabastecían, rearmaban y volvían directamente al aire. Las tripulaciones de tierra trabajaban 18 horas. Los pilotos se dormían en sus cabinas entre misiones, demasiado exhaustos para caminar al comedor. Las estadísticas eran implacables. Entre julio y octubre, el mando de cazas perdió más de 500 pilotos muertos o heridos. Escuadrones enteros fueron retirados después de perder 3/4 de su fuerza. Los pilotos de reemplazo llegaban con tan solo 10 horas de entrenamiento y a menudo estaban muertos dentro de una semana. La Luftwaffe perdió más de 1.800 aviones. La RAF perdió más de 1.000. Cada día, la aritmética empeoraba. Cada día, la RAF continuaba volando. El Blitz. El 7 de septiembre, la Luftwaffe cambió de táctica. En lugar de atacar aeródromos, bombardearían Londres mismo, buscando romper la moral civil y forzar la rendición. Esa primera noche, 300 bombarderos dejaron caer 300 toneladas de explosivos de alto poder y miles de incendiarios sobre el East End. Los muelles ardieron. Almacenes llenos de ron, azúcar, pintura y madera alimentaron fuegos masivos visibles desde 50 millas de distancia. 430 civiles fueron asesinados. 1.600 fueron gravemente heridos. Cuando llegó el amanecer, los fuegos todavía ardían. Los bombarderos regresaron la noche siguiente, y la noche siguiente, y la noche siguiente. Durante 57 noches consecutivas, Londres fue atacada. Las sirenas de alarma aérea sonaban al anochecer. Las familias reunían a sus hijos y sus pocas pertenencias y descendían a estaciones subterráneas, refugios en sótanos y bodegas de carbón. Yacían en la oscuridad, escuchando el chillido de las bombas cayendo, el estruendo de las explosiones, el derrumbe de edificios. Cuando sonaba la señal de todo claro al amanecer, emergían para ver si su hogar todavía existía. Londres no estaba sola. Coventry fue atacada por 500 bombarderos en una sola noche. Su centro medieval de la ciudad fue destruido. La catedral fue reducida a una cáscara hueca. Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, Belfast, Plymouth, Southampton. Todas fueron martilladas. Durante 8 meses, la Luftwaffe lanzó más de 40.000 toneladas de bombas sobre Gran Bretaña. Más de 43.000 civiles fueron asesinados. Más de 1 millón de hogares fueron dañados o destruidos. El pueblo británico no exigió rendición. En su lugar, se adaptó. Una sombría rutina tomó forma. Dormir en los refugios, emerger al amanecer, verificar si tu casa todavía estaba en pie, ir al trabajo si podías llegar, hacer cola para las raciones, evitar bombas sin explotar marcadas por banderas rojas, no mirar fijamente los edificios destruidos por bombas, los huecos en calles familiares como dientes que faltan. Mantén la calma y sigue adelante no era solo un eslogan.
era supervivencia. Las mujeres llenaron roles en toda la sociedad, trabajando en fábricas de municiones, en granjas con el ejército de la tierra y en servicios auxiliares. Condujeron ambulancias por calles en llamas, sacaron sobrevivientes de los escombros, tripularon baterías antiaéreas, trazaron movimientos de aviones en mapas de operaciones y volaron aviones de transporte para liberar a pilotos masculinos para combate. La Fuerza Auxiliar Femenina del Aire, el Servicio Real Naval Femenino y el Servicio Territorial Auxiliar se expandieron rápidamente. Para 1943, más de 400,000 mujeres estarían sirviendo en uniforme. Racionamiento. El racionamiento fue severo. Carne, mantequilla, azúcar, té, huevos y queso fueron todos racionados desde principios de 1940. La ropa siguió en 1941. La ración semanal promedio del adulto incluía 4 onzas de tocino, 2 onzas de mantequilla, 2 onzas de té, 8 onzas de azúcar y quizás un huevo fresco si los suministros lo permitían. Los plátanos desaparecieron completamente. Las naranjas se convirtieron en raros lujos. La gente perdió peso. El civil británico promedio perdió entre 10 y 15 libras durante la guerra. No por hambruna, sino por una dieta que proporcionaba justo suficientes calorías para funcionar, nada más. La ropa se desgastó y no pudo reemplazarse. Los abrigos se daban vuelta al revés y se resuelaban. La seda de paracaídas era apreciada para hacer ropa interior. Las mujeres dibujaban líneas en la parte trasera de sus piernas desnudas, con lápices de cejas para imitar las medias que ya no podían comprar. Luchando en todos los frentes. A través de todo esto, Gran Bretaña continuó luchando. En el norte de África, las fuerzas británicas y de la Commonwealth batallaron contra ejércitos italianos a través de Libia y Egipto. En 1940, una ofensiva británica empujó a los italianos casi 500 millas hacia atrás, capturando 130,000 prisioneros. Luego llegaron fuerzas alemanas bajo Erwin Rommel, y la guerra del desierto se convirtió en un brutal ciclo de avances y retrocesos a través del mismo terreno árido. Tobruk fue sitiada. Benghazi cambió de manos 4 veces. Las batallas de tanques rugieron a través del desierto en calor, que hacía que el metal estuviera demasiado caliente para tocar. En el mar, la Marina Real luchó para mantener abiertas las líneas de suministro del Atlántico. Los submarinos alemanes hundieron más de 3 millones de toneladas de envío aliado solo en 1941. Los convoyes cruzaron los océanos bajo amenaza constante. Los marineros mercantes sabían que un solo torpedo podía enviarlos a agua helada, con solo minutos para vivir. La Marina luchó en el Atlántico, el Mediterráneo, el Ártico y el Océano Índico. Se perdieron barcos, miles de marineros murieron, quemados por aceite o ahogados en la oscuridad. En los cielos, el mando de bombarderos de la RAF comenzó a golpear de vuelta a Alemania. Las primeras incursiones eran pequeñas, imprecisas y costosas. Las tripulaciones navegaban por estima y luz de luna. Dejaban caer bombas en algún lugar cerca del objetivo si podían encontrarlo, y esperaban llegar a casa. Las pérdidas llegaban al 5%, a veces 10 o más. Seguían volando porque era la única manera de llevar la guerra al suelo alemán. Gran Bretaña no estaba ganando. Gran Bretaña no estaba ganando en 1940 o 1941. Estaba sobreviviendo, intercambiando espacio por tiempo, pérdidas por experiencia, esperando que eventualmente el equilibrio cambiara. Al otro lado del Atlántico, América observaba con una mezcla de admiración y duda. El presidente Roosevelt quería ayudar. La ley de préstamo y arriendo, aprobada en marzo de 1941, permitió a América suministrar a Gran Bretaña armas y materiales sin pago inmediato. Miles de aviones, tanques, camiones y toneladas de comida cruzaron el océano. Era asistencia, no alianza. América permanecía neutral, dividida sobre si la guerra de Europa era el problema de América. Muchos oficiales militares estadounidenses cuestionaban las posibilidades de Gran Bretaña. Veían derrotas en Francia, Grecia, Creta y los primeros desastres en el norte de África.
Veían un imperio sobreextendido, un ejército despojado de equipo y una nación claramente luchando. Algunos respetaban la determinación británica, otros la veían como negativa obstinada a enfrentar la realidad. Entonces llegó Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa de Japón trajo a América a la guerra de la noche a la mañana. 4 días después, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. De repente, Gran Bretaña tenía un aliado cuyo poder industrial empequeñecía al de Alemania, recursos que parecían ilimitados, mano de obra que eventualmente numeraría en los millones. Pero las fuerzas estadounidenses no estaban listas. En diciembre de 1941, el ejército de Estados Unidos numeraba menos de 2 millones de hombres, la mayoría de ellos mal entrenados y equipados. Construir una fuerza capaz de invadir Europa tomaría años. Mientras tanto, generales y oficiales de Estado Mayor estadounidenses comenzaron a llegar a Gran Bretaña para planear el largo camino por delante. Llegaron esperando encontrar una nación de rodillas, agradecida por el rescate. Lo que encontraron fue muy diferente. La visita del general Marshall. El general George Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, visitó Gran Bretaña en abril de 1942. Recorrió ciudades bombardeadas, inspeccionó bases y se reunió con comandantes británicos. Quedó impactado por la ausencia de derrotismo. Estas eran personas que habían soportado meses de bombardeos, perdido hijos y esposos, y vivido en raciones que habrían causado disturbios en América. No estaban vencidos, estaban enojados, determinados y profundamente cansados de luchar solos. Marshall se reunió con el mariscal de campo Alan Brooke, jefe del Estado Mayor General Imperial. Brooke había comandado la retaguardia en Dunkirk, supervisado la defensa de Gran Bretaña durante el susto de la invasión, y lidiado con dilemas estratégicos imposibles durante 2 años. Era brillante, agudo, y no inclinado a deferir a generales estadounidenses que nunca habían oído un disparo en combate real. La reunión fue cortés, pero tensa. Marshall presionó por una invasión inmediata de Francia en 1942. Brooke consideró la idea imprudente y segura de terminar en desastre. Creyendo que Gran Bretaña había ganado el derecho de dar forma a la estrategia a través de años de dura lucha. Eisenhower. Llegó en junio para comandar las fuerzas estadounidenses en el teatro europeo. Su cuartel general en Londres ocupaba un edificio en Grosvenor Square, que había sido bombardeado y reparado. Sus primeras impresiones, registradas en cartas y memorias posteriores, revelan a un hombre confrontando la brecha entre expectativa y realidad. Había esperado cansancio de guerra, encontró resiliencia, había anticipado desesperación, encontró competencia, pensó que estaría liderando a un socio menor. En su lugar, encontró un aliado endurecido por 3 años de guerra, moldeado por la pérdida, y lleno de opiniones firmes sobre cómo debería lucharse el conflicto. Eisenhower a menudo caminaba por Londres por las tardes a pesar de las preocupaciones de su detalle de seguridad. La evidencia del bombardeo estaba en todas partes. Bloques enteros habían sido reducidos a escombros. Los edificios estaban en pie con sus frentes volados, exponiendo habitaciones como casas de muñecas abiertas. Las iglesias quedaron como cáscaras, sus techos desaparecidos, abiertos al cielo. La gente vivía entre las ruinas, familias acampando dentro de casas parcialmente destruidas, cocinando en estufas improvisadas, colgando ropa entre paredes rotas. La fábrica que no se detendría. Una visita quedó fija en la memoria de Eisenhower. En las Midlands, recorrió una fábrica que había sido bombardeada 2 veces. Su techo estaba parcheado con metal corrugado. Las ventanas estaban voladas y cubiertas con lona. La maquinaria era vieja, parte de ella dañada y reparada, pero funcionando constantemente. La fuerza laboral, principalmente mujeres, producía componentes de tanques en 3 turnos, 24 horas al día. Eisenhower le preguntó al gerente de la fábrica sobre la moral. El hombre lo miró con sorpresa. ¿Moral, señor? Estamos ganando, ¿verdad?
Todavía estamos aquí. Los alemanes no. Esa frase capturó la perspectiva británica. La supervivencia misma contaba como victoria. Aviadores estadounidenses. Aprenden lecciones duras. El general Carl Spaatz, quien comandaría las fuerzas aéreas estratégicas de Estados Unidos en Europa, llegó y comenzó a trabajar estrechamente con el mando de bombarderos de la RAF. Estaba impresionado y alarmado en igual medida. Impresionado por el profesionalismo, coraje y determinación. Alarmado por la escala de las pérdidas. El mando de bombarderos perdía aproximadamente el 5% de sus aviones en cada misión. Las tripulaciones enfrentaban solo un 30% de posibilidades de sobrevivir un tour completo de 30 misiones. Volaban de todas formas. Spaatz conoció a tripulaciones de Lancaster que habían volado 20 o más misiones. La mayoría tenía poco más de 20 años, pero parecía mucho mayor. Bromeaban sobre las probabilidades de supervivencia y hablaban tranquilamente sobre amigos perdidos sobre el Ruhr, Hamburgo y Berlín. Describían la metralla que podía destrozar un avión, los cazas nocturnos emergiendo de la oscuridad con cañones disparando, cojeando a caza con 2 motores con sistemas destruidos. Luego volvían al aire la noche siguiente. Los aviadores estadounidenses, llegando a finales de 1942 y principios de 1943, recibieron una dura educación en guerra sostenida. La RAF les enseñó navegación, vuelo en formación, tácticas de combate y técnicas de supervivencia. Cada lección había sido pagada con sangre británica. Cada procedimiento existía porque alguien lo había aprendido de la manera difícil, o murió aprendiéndolo. Aprendiendo de la guerra del desierto. Omar Bradley llegó para ayudar a planear la invasión del norte de África. Visitó unidades británicas que habían luchado contra Rommel y habló con oficiales endurecidos por la guerra del desierto. Quedó impactado por su actitud calmada y práctica hacia la victoria y la derrota. Habían avanzado y retrocedido, ganado batallas y perdido, y aprendido que la guerra no era sobre momentos decisivos únicos, sino sobre resistencia, adaptación y negarse a romperse. Bradley más tarde escribió que las fuerzas estadounidenses tenían mucho que aprender de los británicos sobre el negocio sin glamour de mantenerse vivos. Los británicos habían aprendido a cavar trincheras apropiadas, camuflar posiciones, mantener equipo en condiciones duras, moverse de noche, y reconocer los sonidos de diferentes aviones y artillería. Habían aprendido estas cosas porque la alternativa era la muerte. La vista complicada de Patton. No, cada reacción estadounidense fue de admiración. George Patton, quien llegó en 1942 para ayudar a planear la campaña del norte de África, tuvo una relación complicada con los británicos. Respetaba su coraje, pero los encontraba excesivamente cautelosos, demasiado deliberados y demasiado enfocados en la consolidación. Sus entradas de diario muestran respeto a regañadientes, mezclado con frustración. Escribió sobre oficiales que habían estado luchando por 3 años y estaban desgastados. Criticó tácticas que priorizaban preservar la fuerza sobre tomar riesgos. Patton no apreciaba completamente que Gran Bretaña no podía permitirse las pérdidas que América podía reemplazar. Para Gran Bretaña preservar la fuerza no era timidez, era supervivencia. Aún así, Patton reconoció lo que Gran Bretaña había soportado. Visitó Coventry y caminó por el destruido centro de la ciudad. Se paró en la catedral arruinada, sus paredes intactas pero techo desaparecido, abierto al cielo. Esa noche, escribió en su diario que cualquier nación que pudiera sufrir esto y continuar luchando merecía respeto. Sobrepagados, obsesionados con el sexo, y aquí. El respeto se desarrolló lentamente en ambos lados. Los civiles y soldados británicos tenían sentimientos encontrados sobre los estadounidenses, llegando en 1942 y 1943. La frase sobrepagados, obsesionados con el sexo, y aquí se volvió común, mitad resentimiento, mitad humor. Los soldados estadounidenses ganaban mucho más y tenían acceso a lujos, cigarrillos, chocolate, medias de nylon, que habían desaparecido de las tiendas británicas años antes.
Eran confiados, a veces arrogantemente, sobre ganar una guerra que Gran Bretaña había estado luchando por 3 años. Sin embargo, los británicos también entendían que la entrada estadounidense significaba victoria eventual. El poder industrial, los recursos, la pura escala de la movilización estadounidense significaba que Alemania sería finalmente abrumada. Los estadounidenses eran inexperimentados, sí, pero estaban aquí, y eso lo cambió todo. Construyendo la alianza. La relación entre los comandantes británicos y estadounidenses era compleja, a menudo tensa, a veces tensa, pero en última instancia efectiva. Eisenhower demostró ser tan hábil diplomático como soldado. Entendía que la guerra de coalición exigía compromiso, que la experiencia británica y la fuerza estadounidense tenían que fusionarse, y que las relaciones personales importaban tanto como la estrategia. Trabajó estrechamente con comandantes británicos, particularmente el general Bernard Montgomery. Montgomery era irritable, supremamente confiado, cauteloso y completamente profesional. Había tomado el comando del 8º Ejército en el norte de África cuando se tambaleaba de la derrota y lo transformó en una fuerza capaz de ganar. Planeaba meticulosamente, acumulaba fuerza abrumadora y atacaba solo cuando creía que el éxito era seguro. Este método enloquecía a Patton. Eisenhower aprendió a equilibrar el enfoque cuidadoso de Montgomery con los instintos agresivos de Patton, usando a cada uno donde eran más efectivos. Operación Antorcha. La primera prueba importante de la alianza anglo-estadounidense llegó en noviembre de 1942, con la Operación Antorcha, la invasión del norte de África francés. Era una estrategia de compromiso. Los estadounidenses querían invadir Francia inmediatamente. Los británicos argumentaron que tal intento fallaría catastróficamente y que el norte de África era alcanzable y estratégicamente sólido. Roosevelt y Churchill acordaron el norte de África. La operación estuvo lejos de ser fluida. Las fuerzas estadounidenses, entrando en combate a gran escala por primera vez, cometieron errores graves. Fueron superadas en combate por unidades alemanas en Túnez. Aprendieron dolorosamente que el entrenamiento y el combate real eran cosas muy diferentes. Las fuerzas británicas, veteranos de la Guerra del Desierto, proporcionaron experiencia y estabilidad que mantuvo la campaña avanzando. Para mayo de 1943, el norte de África estaba asegurado. Las fuerzas alemanas e italianas se rindieron. Más de 250,000 prisioneros fueron tomados. Fue una victoria aliada genuina. Las fuerzas estadounidenses y británicas habían aprendido a luchar juntas, aprendido coordinación, compromiso y confianza. La alianza había comenzado a endurecerse. Doolittle y el costo del aprendizaje James Doolittle, quien había liderado la famosa incursión sobre Tokio en abril de 1942, llegó para tomar el comando de la 8ª Fuerza Aérea en Europa. Visitó bases de la RAF, habló con tripulaciones aéreas británicas y estudió sus tácticas y pérdidas. Quedó sacudido por las tasas de bajas. Conoció a pilotos que habían volado 30 o 40 misiones, mucho más allá de lo que la doctrina estadounidense consideraba sobrevivible. Hablaban calmadamente sobre probabilidades, suerte, y el objetivo de sobrevivir solo una misión más. Doolittle introdujo cambios moldeados por la experiencia británica, mejores escoltas de cazas para los bombarderos, formaciones revisadas, nuevas tácticas para contrarrestar cazas alemanes. Estas lecciones habían sido compradas con sangre británica, y los aviadores estadounidenses se beneficiarían de ese sacrificio. La preparación para el día D. En la preparación para el día D, más de 1,5 millones de militares estadounidenses pasaron por Gran Bretaña. Entrenaron en bases británicas, en campos y campo británico, junto a unidades británicas. Vieron daños de bombas en cada ciudad. Conocieron familias británicas que habían perdido hijos, esposos y padres. Asistieron a bailes en salones de aldea. Bebieron en pubs que habían estado sirviendo cerveza desde antes de que América existiera. Y vivieron entre un pueblo que había estado en guerra por casi 5 años. Gradualmente,
muchos soldados estadounidenses llegaron a entender lo que Gran Bretaña había soportado. Vieron los libros de raciones, la ropa desgastada, el agotamiento grabado en los rostros. Vieron personas que habían sido bombardeadas, privadas y afligidas, sin embargo que nunca habían dejado de luchar. El general Marshall, regresando a Gran Bretaña en 1943, notó el cambio de actitud. El escepticismo temprano había dado paso al respeto. Los oficiales estadounidenses que habían trabajado junto a contrapartes británicas reconocieron su profesionalismo, experiencia y determinación. La alianza estaba funcionando, no perfectamente, pero lo suficientemente bien. Churchill y Roosevelt se reunieron repetidamente a lo largo de la guerra, construyendo la relación personal que sustentaba la alianza. Churchill traía experiencia. Roosevelt traía recursos. Discutían sobre estrategia, momento y planes de posguerra, pero compartían un compromiso inquebrantable de derrotar a Alemania y Japón. Y hicieron funcionar la asociación. Ese respeto mutuo fue quizás más claramente demostrado en la planificación para el día D. Eisenhower sirvió como comandante supremo, pero su diputado, el mariscal jefe del aire Arthur Tedder, era británico. Montgomery comandó todas las fuerzas terrestres para el asalto inicial, tanto estadounidenses como británicas. El almirante Bertram Ramsay, británico, comandó las fuerzas navales. El mariscal jefe del aire Trafford Lake Mallory, británico, comandó las fuerzas aéreas. Era una estructura de comando verdaderamente integrada. 6 de junio de 1944. El 6 de junio de 1944, más de 150.000 tropas aliadas, estadounidenses, británicas y canadienses, desembarcaron en Normandía solo el primer día. La invasión tuvo éxito debido a esa integración, porque el poder industrial y la mano de obra estadounidense, combinados con la experiencia y resistencia británicas, formaron algo más grande que cualquiera de los dos solos. Para ese punto, Gran Bretaña había estado en guerra por casi 5 años. La nación estaba agotada, estirada cerca de romperse, pero todavía luchando. Los generales estadounidenses que habían llegado en 1942 escépticos de las capacidades británicas, ahora entendían lo que Gran Bretaña había logrado. Habían visto una nación que se había mantenido sola cuando mantenerse solo parecía suicida. La reflexión de Eisenhower más tarde reflexionó sobre esto en sus memorias. Escribió sobre la resiliencia británica, de determinación, de coraje mostrado no solo por soldados, sino por civiles, mujeres trabajando en fábricas, niños evacuados al campo, familias viviendo en refugios de bombas. América, escribió, entró a la guerra confiada en su fuerza. Gran Bretaña les enseñó sobre resistencia. La frase nunca rendirse se convirtió en taquigrafía para la determinación británica. No fue completamente perfecta. Hubo momentos de desesperación, duda y agotamiento tan profundo que parecía imposible continuar. Sin embargo, día tras día, la nación tomó la decisión colectiva de seguir luchando. No porque la victoria estuviera asegurada, especialmente en los oscuros meses de 1940 y 1941. Sino porque la alternativa era inaceptable. Lo que aprendieron los generales estadounidenses. Los generales estadounidenses aprendieron que el coraje no era solo cargar hacia adelante bajo fuego. También era mantenerse quieto bajo bombardeo. Era trabajar turnos de 12 horas con raciones de casi hambruna. Era enviar a los niños lejos para su seguridad, sin saber si regresarían alguna vez. Era vivir en una ciudad reducida a escombros e ir al trabajo a la mañana siguiente. La fundación esencial. La victoria aliada en Europa descansó en muchos pilares: el poderío industrial estadounidense, la mano de obra estadounidense, el sacrificio soviético. Pero la negativa de Gran Bretaña a rendirse durante esos 2 años de lucha sola proporcionó algo igualmente esencial. Probó que la Alemania nazi podía ser resistida, que Hitler podía ser desafiado, y que incluso en la hora más oscura, la rendición no era inevitable. Esas ciudades bombardeadas, rostros delgados, ropa desgastada, libros de raciones y agotamiento aplastante, daban testimonio de una sola verdad.
Gran Bretaña había mirado al abismo y decidido no caer. Se mantuvo en el borde, maltratada, asustada y precaria, y aguantó hasta que llegó la ayuda. La ayuda sí llegó, en forma del poder estadounidense y el sacrificio soviético. Juntos, los aliados ganaron la guerra. Pero en esos 2 años de lucha sola, Gran Bretaña ganó algo más, algo quizás más importante. Ganó el derecho a decir que nunca se había rendido, nunca se había capitulado y nunca había dejado de luchar. Cuando los generales estadounidenses escribieron en sus cartas, memorias e informes oficiales sobre lo que habían visto en Gran Bretaña, no estaban ofreciendo elogios vacíos. Estaban reconociendo algo profundo. Estaban reconociendo a una nación que había mantenido la línea cuando nadie más podía o quería. Un pueblo que absorbió todo lo que la Alemania nazi podía lanzarles y permaneció en pie. Esa determinación, combinada más tarde con la fuerza estadounidense, hizo posible la victoria. No solo tanques, aviones y barcos, sino la comprensión compartida de que algunas cosas valían cualquier sacrificio. Gran Bretaña probó esa verdad primero, sola. Juntos, los aliados aseguraron que sobreviviera. Conclusión. Si esta historia de resistencia, alianza y el costo humano de mantenerse solo te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte este video con cualquiera que quiera entender lo que la Segunda Guerra Mundial realmente costó, no solo en batallas, sino en años de gente ordinaria negándose a rendirse. Deja un comentario abajo. ¿Qué aspecto de la resistencia de Gran Bretaña en tiempo de guerra te sorprende más? ¿Y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Porque a veces las batallas más importantes no se libran con tanques y aviones. A veces se libran con libros de raciones, turnos de fábrica y la negativa obstinada a detenerse.